Jesús de Nazaret, aclamado por millones como el Mesías y el Salvador, pero ¿por qué su propio pueblo, los judíos, lo rechazan hasta el día de hoy? ¿Es posible que el mismo Jesús, que dividió la historia en antes y después, no fuera el esperado? Hoy vamos a explorar por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, y descubrirás que la respuesta es mucho más compleja de lo que piensas. Para comprender por qué los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, primero debemos entender lo que significa ser el Mesías en el judaísmo. Y no es simplemente un líder religioso. La palabra Mesías proviene del hebreo Mashiach, que significa ungido. En la antigüedad, los reyes y sacerdotes eran ungidos con aceite, un ritual simbólico que indicaba que Dios los había elegido para guiar a su pueblo. Pero este Mesías no es cualquier ungido. Este es el elegido que transformará el destino de Israel y del mundo entero. Desde tiempos ancestrales, el pueblo judío ha esperado al Mesías, un líder que no solo redimirá a Israel de sus enemigos, sino que traerá una nueva era de paz, justicia y libertad. Esta esperanza está profundamente entrelazada con la historia de un pueblo que ha vivido exilios, persecuciones y opresiones, pero que nunca ha abandonado su fe en la promesa divina. ¿Pero qué tipo de líder es este Mesías? Según la tradición judía, no es simplemente un maestro o un guía espiritual. El Mesías es un rey, un descendiente directo del rey David, el líder guerrero que guiará a Israel hacia una nueva era de gloria. Un líder tangible, visible y sobre todo alguien que cumplirá con una serie de profecías claramente definidas. ¿Y cuáles eran esas profecías que debían cumplirse? Primero, restaurar la monarquía davídica y reinar sobre un Israel unificado. Es decir, el Mesías debe restaurar el reino de David. En el tiempo de Jesús, Israel estaba bajo el dominio romano. Muchos esperaban un libertador político que expulsara a los romanos y devolviera a Israel su independencia. Sin embargo, Jesús no lideró una revuelta ni fundó un reino terrestre. Segundo, reunir a los exiliados de Israel de todas partes del mundo y devolverlos a su tierra. Tercero, reconstruir el templo en Jerusalén, el centro del culto religioso judío. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, los judíos esperaban que el Mesías construyera un nuevo templo en Jerusalén, pero Jesús no lo hizo, y finalmente debe traer una paz duradera y universal, no solo para Israel, sino para todo el mundo. La Biblia hebrea describe una era en la que las naciones no aprenderán más la guerra, pero el mundo en tiempos de Jesús, y mucho después, siguió sumido en conflictos. Imagina esto por un momento. Has esperado toda tu vida, y no solo tú, sino generaciones de tu familia, amigos y todo tu pueblo. Esperado no a cualquier líder, sino al Mesías. El Salvador prometió que transformaría tu mundo. Y luego aparece alguien que muchos aseguran que es Él, pero algo no encaja. Para la mayoría del pueblo judío en tiempos de Jesús, eso fue exactamente lo que ocurrió. Muchos lo seguían, lo admiraban, lo escuchaban con devoción, pero cuando comenzaron a preguntarse si Jesús podía ser el Mesías, surgió una gran duda. ¿Dónde estaban las señales proféticas que debían acompañarlo? El judaísmo tiene expectativas muy claras de lo que el Mesías debe lograr. Y estas no son vagas promesas de bienestar o salvación espiritual. Son eventos concretos y específicos, descritos durante siglos por los profetas. Si estos eventos no ocurren, entonces para los judíos el Mesías simplemente no ha llegado. Entonces, ¿qué debía hacer el Mesías? Empecemos por lo más importante: restaurar el reino de Israel.
Para los judíos, el Mesías debía ser un descendiente directo del rey David. Y no solo eso, él debía restaurar el trono de David en la tierra prometida, volver a poner a Israel en el mapa como una nación soberana. En tiempos de Jesús, el pueblo judío vivía bajo la opresión del Imperio Romano. Ellos esperaban a un libertador, un líder militar que levantara a Israel en armas contra sus opresores, que reinstaurara la dinastía davídica y que gobernara con justicia sobre un Israel libre. Pero Jesús no hizo eso. En lugar de liderar una rebelión política, Jesús predicaba un mensaje de amor y perdón. Hablaba de un reino de Dios, pero no el tipo de reino que los judíos esperaban. Su reino no era de este mundo. Para los judíos de la época, esto fue una gran contradicción. Un Mesías debía liderar en la tierra, no en los cielos. Jesús no restauró el reino de David. Israel no recuperó su independencia durante su vida, ni mucho después de su muerte. Y eso, para muchos judíos, fue una de las primeras grandes señales de que Jesús no era el Mesías. Pero aún había más. Otra de las grandes profecías sobre el Mesías hablaba de un hecho monumental: la reconstrucción del templo de Jerusalén. El templo era el corazón del judaísmo. Era el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. La Biblia hebrea dice que el Mesías, al llegar, reconstruirá el templo, un templo que en los días de Jesús aún estaba en pie. Pero no solo no lo reconstruyó. Después de la muerte de Jesús, el templo fue destruido por los romanos y desde entonces nunca más ha sido reconstruido. Para el judaísmo, esta es una de las pruebas más definitivas de que Jesús no podía ser el Mesías. ¿Cómo puede ser el Mesías alguien que deja que el templo, la casa de Dios, sea destruida? Y aún hay más. Los profetas también dijeron que el Mesías traería una era de paz mundial. Isaías fue claro: en los días del Mesías, las naciones no alzarán espada contra nación, ni aprenderán más la guerra. Una paz universal que abarcaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Pero durante la vida de Jesús y después de su muerte, el mundo no experimentó esa paz. De hecho, las guerras continuaron. Los romanos siguieron gobernando con mano de hierro, las rebeliones estallaron y la paz mundial nunca llegó. Para los judíos, estas profecías no son simbólicas, son literales. Son promesas de un cambio real y concreto en el mundo. Un cambio que simplemente no ocurrió en tiempos de Jesús. Es por eso que, desde el punto de vista judío, Jesús no pudo ser el Mesías. Jesús no restauró la monarquía davídica, no reunió a los exiliados judíos de los rincones del mundo, ni reconstruyó el templo en Jerusalén. Y sobre todo no trajo la paz mundial. De hecho, tras su muerte, el templo fue destruido por los romanos y Jerusalén quedó sumida en más caos. Por eso, hasta el día de hoy, los judíos continúan esperando al Mesías, no porque no reconozcan la importancia de Jesús como figura histórica, sino porque para ellos el Mesías tiene una misión clara y definida que aún no se ha cumplido. Y hasta que eso no suceda, el Mesías sigue siendo una figura del futuro. Ahora vamos a adentrarnos en algo aún más profundo, algo que va más allá de las profecías sobre lo que debía hacer el Mesías. Vamos a hablar de quién debía ser el Mesías. Y aquí es donde surge una de las diferencias más fundamentales entre el judaísmo y el cristianismo. Para los cristianos, Jesús es más que un hombre. Es el Hijo de Dios, una parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es divino. Pero aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, porque en el judaísmo el Mesías no es una figura divina. El concepto de un Mesías que es Dios mismo es completamente extraño para los judíos. En el corazón del judaísmo,
está la creencia en la unicidad de Dios. El Shema, la oración más importante para los judíos, dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Este concepto de la unicidad de Dios es tan fuerte, tan central, que cualquier idea de que Dios pueda dividirse en múltiples partes o tomar forma humana es impensable. Y entonces surge la gran pregunta: si para los cristianos Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo podría encajar esta idea en el judaísmo, donde Dios es uno e indivisible? La respuesta es simple: no encaja en el judaísmo. El Mesías es completamente humano. No es Dios, no es parte de Dios. Es un hombre escogido por Dios. Para los judíos esta idea de un Mesías divino se aparta demasiado de su comprensión de lo que es Dios. Desde su perspectiva, Dios no puede tomar forma humana. No puede caminar entre nosotros como un hombre. Dios es el creador del universo, infinito, y no puede ser limitado a un cuerpo físico. Pero entonces, ¿de dónde viene la idea de que el Mesías debe ser divino? Para los cristianos, Jesús no solo era un hombre, era la encarnación de Dios en la tierra, un Salvador con una misión divina. Pero este concepto en el judaísmo no solo no existe, va en contra de todo lo que el judaísmo enseña sobre Dios. Entonces, ¿cómo respondieron los judíos a esta nueva idea que emergió con el cristianismo? Para ellos era algo revolucionario, pero no en el buen sentido. La idea de un Mesías divino era tan lejana de sus creencias que solo reforzó la convicción de que Jesús no podía ser el Mesías. Es importante recordar que para los judíos el Mesías siempre fue un ser humano. Un líder, sí, pero no un Dios. Esto no es solo una cuestión de interpretación, es una diferencia radical en cómo se ve a Dios. Un Mesías humano podía ser rey, podía ser profeta, pero nunca Dios. Y este es el corazón de la cuestión. Jesús afirmaba ser uno con Dios. Afirmaba tener una relación única con el Padre Celestial. Estas afirmaciones, aunque revolucionarias para el cristianismo, eran incomprensibles para el judaísmo. ¿Cómo podría alguien ser tanto humano como divino? Para los judíos, esto simplemente no es posible. Y aquí es donde la separación se hace aún más profunda. Si el Mesías debía ser humano y Jesús afirmaba ser divino, entonces, para los judíos, no podía ser el Mesías. Era tan sencillo, pero a la vez tan desconcertante para ambos lados. Un Mesías humano, un líder escogido por Dios, o un ser divino. Así que aquí está el dilema. ¿Puede un líder ser el Mesías si afirma ser Dios? Para los cristianos, esa afirmación es clave, pero para los judíos, es exactamente lo que descarta a Jesús como el Mesías prometido. Y esta diferencia no es pequeña. Es una de las razones principales por las que los judíos, tanto en el pasado como hoy en día, no han aceptado a Jesús como el Mesías. No porque rechacen la idea del Mesías, sino porque sus creencias sobre Dios son completamente distintas. Para ellos, el Mesías sigue siendo alguien que aún está por venir. Para los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz es el corazón de su fe. Es el momento que cambia todo, el sacrificio divino que redime a la humanidad de sus pecados. Pero para los judíos, este momento no solo no es redentor, es impensable. Y aquí es donde surge una de las mayores diferencias entre ambas religiones. ¿Cómo podría un Mesías sufrir, ser humillado y morir como un criminal? Para el judaísmo, esto va completamente en contra de la imagen tradicional del Mesías. En lugar de un Salvador victorioso, vemos a un hombre derrotado y crucificado. Entonces, ¿cómo se concilia esta aparente contradicción? Las profecías judías sobre el Mesías lo describen como un líder triunfante,
un rey descendiente de David que liderará a su pueblo hacia una nueva era de prosperidad y paz. Según el libro de Isaías, el gobierno, descansará sobre sus hombros y él traerá justicia y paz al mundo. Pero entonces Jesús llega y en lugar de cumplir con estas expectativas de triunfo, es arrestado, humillado y finalmente ejecutado en la cruz, una de las formas más crueles y humillantes de morir en tiempos romanos. Para muchos de los seguidores de Jesús, este fue el gran momento de redención. Según el cristianismo, su muerte fue un sacrificio por los pecados del mundo y su resurrección 3 días después de confirmar su identidad divina. Pero, ¿cómo fue vista esta muerte por el pueblo judío? Para los judíos, esta muerte no era un sacrificio redentor, era una señal clara de que Jesús no podía ser el Mesías. En la tradición judía, el Mesías no es alguien que sufre o es derrotado. El Mesías es un líder que triunfa, que lleva a su pueblo a la salvación, no alguien que muere una muerte tan humillante. En el pensamiento judío, un Mesías derrotado es un Mesías que ha fallado. Entonces, ¿por qué esta diferencia tan marcada? Porque en el judaísmo, el Mesías es un símbolo de redención nacional y global, no de sacrificio personal. La idea de que alguien debía morir por los pecados de los demás no forman parte de la teología judía. Para los judíos, cada persona es responsable de sus propias acciones y de su propia relación con Dios. Y aquí es donde el concepto cristiano y judío del Mesías se separa radicalmente. Mientras que para los cristianos, la muerte de Jesús es el último sacrificio, para los judíos es todo lo contrario. Un Mesías que muere, especialmente en las manos de los romanos, es alguien que ha sido derrotado, no glorificado. Además, la crucifixión fue vista como una maldición en la ley judía. Según el libro del Deuteronomio, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Así que, para los judíos, la crucifixión no solo fue una muerte dolorosa, sino un claro indicio de que Jesús no era quien afirmaba ser. Entonces, ¿cómo podría alguien que murió de esa manera ser el Mesías? Para los judíos, la muerte de Jesús en la cruz fue la evidencia más contundente de que no podía ser el elegido por Dios. El Mesías, para ellos, es un vencedor, no un derrotado. Y esto plantea una pregunta intrigante. Si la muerte de Jesús fue vista como un fracaso, ¿cómo es que sus seguidores lo vieron como una victoria espiritual? ¿Qué cambió en su percepción? Esta es una de las diferencias clave que llevaron al cristianismo a separarse tan distribuidamente del judaísmo. Para los cristianos, la resurrección de Jesús 3 días después fue la prueba definitiva de su naturaleza divina. Fue la confirmación de que Jesús era, de hecho, el Mesías. Pero para los judíos, que esperaban un Mesías humano y triunfante, esta idea no podía ser aceptada. Y hasta el día de hoy, esta diferencia sigue siendo uno de los mayores puntos de separación entre el judaísmo y el cristianismo. Para los judíos, la muerte de Jesús marcó el fin de su misión, no el comienzo de su glorificación. Su muerte no fue un sacrificio redentor, sino el final de una vida prometedora que, en su opinión, no cumplió con las expectativas mesiánicas. Entonces, nos quedamos con la pregunta: ¿puede un Mesías ser considerado un Salvador si muere en lugar de traer redención en vida? ¿Es posible que las expectativas de lo que significa ser el Mesías sean tan distintos que ni siquiera podemos hablar del mismo concepto? Quizás la respuesta a estas preguntas solo la podemos encontrar explorando más a fondo las diferencias y los caminos que siguieron estas dos grandes religiones.
Nos hemos sumergido profundamente en las razones teológicas que explican por qué el pueblo judío no acepta a Jesús como el Mesías. Pero aquí surge otra capa más profunda, más oscura, que quizás explique por qué este rechazo se ha mantenido tan firme a lo largo de los siglos. ¿Cómo afectarán las tensiones históricas entre judíos y cristianos a esta relación ya frágil? En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, sus seguidores, al principio una pequeña secta dentro del judaísmo, comenzaron a predicar que Él era el Mesías. Pero conforme su mensaje se extendía, el cristianismo comenzó a separarse del judaísmo. Lo que comenzó como un movimiento dentro de la comunidad judía, rápidamente se convirtió en una religión completamente nueva. Pero esta separación no fue pacífica ni sencilla. A medida que el cristianismo crecía, especialmente después de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, las tensiones entre ambas religiones se intensificaron. Y con esas tensiones surgió una nueva forma de rechazo. Una que no solo se basaba en diferencias teológicas, sino en la persecución y el sufrimiento. En el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos marcó un momento crítico para el judaísmo. Mientras el pueblo judío se dispersaba por el mundo, el cristianismo crecía en poder e influencia. Y a medida que el Imperio Romano adoptó el cristianismo, las tensiones entre judíos y cristianos se volvieron cada vez más agudas. ¿Cómo podría el pueblo que rechazó a Jesús sobrevivir en un mundo donde su rechazo se convertiría en una razón para ser marginados y perseguidos? Durante siglos, los judíos sufrieron persecución sistemática a manos de quienes proclamaban que Jesús era el verdadero Mesías. Desde las cruzadas, que trajeron muerte y destrucción a las comunidades judías, hasta la Inquisición, que los obligaba a convertirse en el cristianismo o enfrentar torturas y muerte, las tensiones no solo eran teológicas. Se convirtió en una lucha por la supervivencia. Esta larga historia de sufrimiento creó una barrera emocional y psicológica que hacía casi imposible para los judíos aceptar la figura de Jesús. Para ellos, aceptar a Jesús no era solo una cuestión de teología, sino que significaba ceder ante un sistema que los había marginado, perseguido y despojado de su identidad. Y esta historia no es solo del pasado. Durante siglos, los judíos se vieron obligados a justificar su negativa a aceptar a Jesús, incluso mientras eran señalados como asesinos de Cristo, un estigma que los acompañó durante generaciones. Para los judíos, el rechazo a Jesús se convirtió en una cuestión de supervivencia cultural y espiritual. ¿Podrán algún día estas dos religiones reconciliar sus visiones del Mesías? Mientras tanto, la espera continúa para el pueblo judío. Una espera que ha perdurado durante siglos y que quizás aún tenga mucho más que contar. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las profundas razones teológicas e históricas por las que el pueblo judío ha rechazado a Jesús como el Mesías. Para la mayoría de los judíos, las profecías mesiánicas aún no se han cumplido y esperan con anhelo el día en que el Mesías finalmente llegue, trayendo paz, justicia y la restauración de Israel. Pero mientras tanto, los cristianos miran al futuro con la certeza de que Jesús volverá. Para los cristianos, Jesús no solo fue el Mesías en su primera venida, sino que su segunda venida será el cumplimiento final de todas las profecías. En ese momento, creen que Jesús regresará como el Rey triunfante, trayendo la paz que el mundo ha esperado durante tanto tiempo. Esta esperanza en la segunda venida de Jesús es lo que sostiene la fe de millones de cristianos en todo el mundo. Para ellos, las profecías de la paz mundial,
La restauración de Israel y el reinado justo de Dios sobre la tierra aún están por cumplirse, pero con la promesa de que se hará realidad cuando Jesús regrese. Sin embargo, a lo largo de los siglos, no todos los judíos han rechazado a Jesús. Muchos judíos han llegado a aceptar a Jesús como su Mesías y Salvador, a veces conocidos como judíos mesiánicos. Estos creyentes combinan las raíces judías con la fe en Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Ellos creen que Jesús no solo es el Mesías de Israel, sino el Salvador del mundo. Esta realidad nos muestra que aunque las diferencias entre judíos y cristianos son profundas, hay también un puente, un punto de convergencia en aquellos judíos que ven a Jesús como el Mesías prometido. Un punto de encuentro que invita al diálogo, al respeto y, sobre todo, a la búsqueda de la verdad. Y entonces, después de todo lo que hemos explorado, surge una pregunta inevitable, una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un maestro, un profeta, o es realmente el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Es un hombre cuya vida y muerte fueron simbólicas o fue el cumplimiento de las profecías divinas? La respuesta a estas preguntas no se encuentra solo en debates teológicos o en las opiniones de otros. Se encuentra en la palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ofrecen visiones sobre quién es el Mesías y qué significa su llegada para el mundo. Así que te invito a que tomes un momento para reflexionar. ¿Quién es Jesús para ti? Abre la Biblia, lee las Escrituras, explora lo que dice sobre el Mesías y su promesa, porque, al final, la verdadera respuesta no depende de lo que te hayan dicho. Depende de lo que encuentres en tu corazón al buscar la verdad. Y recuerda, la búsqueda de la verdad no es un destino, sino un camino que nos lleva siempre un paso más cerca de Dios. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.